la cruz de Cristo. Aquí dice, no, dice Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga inútil la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura o es poder de Dios, dependiendo en qué grupo esté uno. Entonces, para los judíos la palabra de la cruz o el Cristo crucificado, el Mesías crucificado, era un escándalo, un tropiezo. Pero para los que no eran judíos, los gentiles, la palabra de la cruz era locura. Estás loco, le dijeron a Pablo más de una vez. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. La palabra de la cruz, como la presenta Pablo en esta carta, es un golpe directo al egocentrismo humano. Es un golpe porque la cruz nos habla de humillación, nos habla de renuncia, nos habla de entrega total. Cuando hablamos de la cruz, no hay lugar para el acondicionamiento, para acondicionarnos en el evangelio. La palabra de la cruz es lo que nos lleva a una humillación total ante Dios y ante los hombres. Nos lleva a renunciar a todo aquello que a todo aquello que nos agrada y que tiene que ver con la carne. Entonces la cruz nos lleva a renunciar y a entregarnos de una manera total. Los cristianos de Corinto tuvieron problemas con esto. Ellos pusieron sus ojos en los mensajeros y no en el mensaje de la cruz. Ellos tuvieron el privilegio de que como iglesia nacieran por el ministerio del apóstol Pablo. Pablo llegó a Corinto y allí no había un solo cristiano. Corinto era una ciudad muy famosa, muy importante, tenía 2 puertos, su comercio, su riqueza era vasta. Era una ciudad muy activa, había mucho movimiento económico. Y era una ciudad, era la capital de la provincia de Acaya. Era la capital de esa provincia y era parte de la Grecia central. Era una ciudad importante. Los corintios se consideraban personas muy inteligentes, muy sabias, muy poderosas, muy influyentes. Y tuvieron el privilegio de que Pablo fuera el pionero, el que llegara a Corinto con las buenas noticias, con el evangelio. Y el capítulo 18 de Hechos nos cuenta quiénes fueron sus primeros frutos, los primeros cristianos en Corinto. Pablo predicó 18 meses en Corinto, año y medio. Estuvo predicando primero en la sinagoga, pero de ahí lo expulsaron y luego se instaló en una escuela y ahí estuvo predicando hasta que se despidió de Corinto después de año y medio. Después de la ida de Pablo, llegó a Corinto un predicador famoso, elocuente, muy versado en las escrituras. Se llamaba Apolos. Y llegó a Corinto y él se quedó allí enseñando las escrituras, la palabra de Dios a la iglesia de Corinto. Era un hombre versado, conocedor de las escrituras, elocuente para exponer. Y los corintios estaban emocionados con Apolos. Posteriormente, Corinto también tuvo influencia del apóstol Pedro, porque en Corinto habían cristianos judíos y los judíos se consideraban como lo de la circuncisión.
Y Pedro era el apóstol de la circuncisión, como Pablo el apóstol de la incircuncisión. Entonces, los cristianos judíos de Corinto, ellos decían, nuestro apóstol es Pedro, porque nosotros somos judíos. Así que los cristianos de Corinto pusieron sus ojos en los mensajeros y quitaron su atención del mensaje. El mensaje es el mensaje de la cruz. Pero ellos centraron su mirada en los predicadores. Este fue el primer problema que Pablo trata en esta carta. Capítulos 1, 2 y 3 habla de las divisiones que habían dentro de la iglesia. Pablo les dice en el capítulo 1, verso 11 y 12: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Apolos, y alguien dice, yo soy de Cefas o de Pedro, y otros dicen, yo soy de Cristo. Habían 4 grupos: unos partidarios de Pablo, no, pues él es el fundador. Otros, no, nosotros estamos con Apolos, porque es el mejor exponente, es el más elocuente. Otros, no, nosotros somos de la circuncisión, estamos con Pedro. Otros decían, nosotros no estamos con nadie, estamos solo con Cristo. Pareciera que Cristo, como decía el hermano Guanerges el jueves, parecía que Cristo estaba sumado a los 3, como que Cristo era un cuarto grupo, representaba un cuarto grupo. Los cristianos de Corinto entonces se fraccionaron porque se olvidaron del mensaje y pusieron sus ojos en los mensajeros. Pablo entonces les dice, por esto les escribo, porque me han informado que ustedes están divididos, que no son de una misma mente, de un mismo pensar, de un mismo sentir. Están fraccionados, están partidos, se han fraccionado en diferentes grupos y se han vuelto como partidos dentro de la iglesia. Pablo va a corregir este problema en los primeros 3 capítulos. Les va a enseñar que ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos es nada, sino Dios, el que permite que cada uno haga su labor, y al final de cuentas es Dios el que le da crecimiento a la palabra. Y que todos, tanto Pablo como Cefas como Apolos, todos han sido nada más colaboradores de Dios. Nada más, colaboradores de Dios. Gloria a Dios. Pablo tiene que enseñarle a estos hermanos de Corinto un principio. El principio de que el marco no es más importante en el cuadro que la pintura. En un marco lo más importante es la pintura, no el cuadro. Pero si el cuadro sobresale a la pintura, entonces no es normal. Si el cuadro fuera más caro que la pintura, no es normal. Si el cuadro fuera más atractivo, más hermoso que la pintura, no es normal. Lo más importante de ser la pintura. El cuadro es solamente lo que le da vista a la imagen, a la pintura. La bombilla no es más importante que la luz, ni los cables son más importantes que la electricidad. Así también el mensajero no es más importante que el mensaje. Los creyentes que ponen su mirada en los predicadores o en los mensajeros caen en la clasificación que Pablo da en esta carta. Creyentes inmaduros, creyentes bebés, creyentes carnales, que ponen su mirada en los hombres, ponen su mirada en los predicadores, en los mensajeros, y no se dan cuenta que lo importante del evangelio es el mensaje, es la palabra
de Dios. Amén. Amén, hermanos. Es la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, les dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3, verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó. El crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dice Pablo, Dios. Dios ha dado el crecimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, uno es el que inicia, otro es el que continúa, u otros son los que continúan. Y un innumerable de creyentes hacen el trabajo de la edificación del cuerpo de Cristo. Todos trabajan, todos aportamos, todos colaboramos para que el cuerpo de Cristo sea edificado como una casa espiritual. Todos aportamos, todos colaboramos y todos servimos. Nadie puede creer, nadie puede ser más importante por lo que hace. Todos somos importantes. Porque lo importante en el Evangelio o en el reino de Dios es el mensaje. El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Aleluya. Pablo estaba entonces corrigiendo este problema en la iglesia de Corinto. Es muy común que los cristianos se vuelvan seguidores de ciertas personas. Usted puede escuchar y puede oír a todo mundo, toda clase de ministerio. Pero recuerde que lo más importante, lo importante es la palabra. Es la palabra, el mensaje. El mensaje debe ser el mensaje de la cruz. El centro debe ser la cruz. Si el mensaje no tiene como centro la cruz y a Cristo crucificado, entonces hay que tener cuidado. El mensaje debe ser cristocéntrico. Por eso Pablo le va a decir a los corintios: cuando yo llegué a ustedes, no quise pensar en otra cosa más que en Cristo y este crucificado. El mensaje del Evangelio tiene que tener en el centro la cruz. Debe girar alrededor de Cristo en la cruz. Porque en la cruz está la victoria. Él derrotó a los poderes de los cielos y de la tierra en la cruz. Es en la cruz donde el diablo fue derrotado. La resurrección fue el cumplimiento de las Escrituras. Pero la muerte de Cristo fue la ofrenda por el pecado. Fue una muerte sustitutiva. Él murió en lugar de nosotros. En su muerte, hermanos, en su muerte el diablo fue derrotado, porque con su sangre nosotros fuimos limpiados. Entonces, el mensaje del Evangelio debe tener como centro la cruz. La cruz. Pero recuerde, la cruz dijimos que es un golpe directo al egocentrismo humano, porque el ego del hombre a veces no nos permite humillarnos, no nos permite ser humildes, ser sencillos en cuanto al Evangelio. Ahí tenemos a los corintios presumiendo: yo soy de Apolo, nosotros somos del más poderoso en la palabra, del más elocuente. No, nosotros somos del apóstol Pablo. Y entonces ese fraccionamiento se volvió una competencia de quién puede más, quién valía más, quién era más importante. Este fue el problema de Corinto y ese ha sido el problema en la historia de la iglesia. Ese ha sido el mismo problema. Entonces, el mensajero no es el centro, es el mensaje. Es el mensaje. Vamos a ver rápidamente cómo fue la predicación de Pablo en Corinto. Y para eso vamos a ir al capítulo 2.
¿Cómo fue la predicación de Pablo cuando llegó a Corinto? Veamos tres cosas. Número uno, su predicación fue con sencillez. Número dos, su predicación fue con mucha vulnerabilidad. Y número cuatro, su predicación fue con demostración del Espíritu Santo. Fue con demostración del Espíritu Santo. Entonces veamos estas tres cosas rápidamente. La predicación de Pablo en Corinto fue con sencillez. Veamos capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Los comentaristas llegan a esta conclusión o deducen lo siguiente. Piensan que Pablo llegó a Corinto un tanto desanimado. No sé si un tanto o muy desanimado. ¿Por qué? Antes de llegar a Corinto, Pablo tuvo oportunidad de predicar en Atenas. Atenas era el corazón de Grecia, el corazón de los filósofos, de la filosofía griega. Ahí estaban las escuelas filosóficas de Grecia, en Atenas. Y a Pablo se lo llevaron a un lugar que se llamaba Areópago para que allí él les hablara, porque los atenienses estaban interesados siempre en saber cosas nuevas. Y cuando le escucharon predicar, dijeron, bueno, ¿y este qué? Parece que anuncia a otros dioses. Vamos a escucharlo. Lo llevaron al Areópago para que allí predicara ante puros cabezones, puros intelectuales, pura gente de filosofía. Y Pablo, al verse ante los filósofos, da un mensaje a la altura de ellos. Les habla del Dios que creó los cielos y la tierra, que de una sangre hizo toda la descendencia humana, etcétera, etcétera. Usted puede leer el mensaje que Pablo dio en Atenas en el capítulo 17 de Hechos. Capítulo 17 de Hechos, verso 22 en adelante. Pablo da un mensaje de lo más elocuente, como nunca se le había oído. Él quiso hablar a los filósofos en términos de filosofía. Después de predicar en Atenas, no hubo fruto, más que dos personas. Una hermanita que se llamaba Damaris y otro que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero fueron dos personas. No hubo fruto. Él sale de Atenas y no lleva no va satisfecho. Muchos piensan que su ministerio o su paso por Atenas fue un fracaso. La prueba es que no se habla de una iglesia en Atenas. Entonces, antes de llegar a Corinto, predicó en Atenas y lo hizo en términos filosóficos, pero el resultado fue nulo. Se cree que llega a Corinto un tanto desanimado, pero Corinto no es una ciudad fácil. Ya mencioné cómo era la ciudad de Corinto. Había mucho movimiento, había muchas escuelas, se creían muy inteligentes, muy poderosos, tenían dinero. Allí Pablo, al llegar a Corinto, se encuentra con un matrimonio, con Priscila y Aquila, y se une a ellos porque el oficio de ellos también era igual que el oficio de Pablo. Se dedicaban a construir o a hacer tiendas de campaña. Ese era su oficio. Entonces se juntaron y, por lo que sabemos, Priscila y Aquila ya eran cristianos. Ellos habían venido de Roma y estaban en Corinto. Entonces se volvieron como colaboradores de Pablo. Y Pablo se apoyó mucho en Priscila y Aquila. Él lo va a decir después en sus cartas. Se apoya en ellos dos para iniciar su labor misionera en Corinto.
Pero lo importante de este punto es que él dice: hermanos míos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Como quien dice, como pienso yo, que como que en su corazón hubo este pensamiento: no voy a cometer el mismo error de Atenas. No voy a hacer lo mismo que hice en Atenas. Voy a predicar el evangelio de la manera más sencilla. No fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, está diciendo: no me ocupé de otra cosa, ni pensé en otra cosa al llegar a ustedes. No pensé en el nivel social, intelectual, económico de la gente. No pensé en eso. Pensé nada más que mi mensaje era anunciar que Cristo había sido crucificado por nosotros. Mi mensaje fue el mensaje de la cruz. Me propuse no saber nada de nada, sino a Cristo y a este crucificado. En otra palabra, llega a Corinto y dice, voy a predicar el evangelio de la manera más simple, más sencilla. Lo hizo sin elocuencia, como lo había hecho en Atenas. Así que lo primero que vemos en la predicación de Pablo en Corinto es que su mensaje fue con sencillez. Con sencillez. Y eso es lo que a veces cuesta. Uno oye predicadores que hay Dios, predican en términos filosóficos, en términos teológicos, en términos de no hay necesidad. El evangelio no es así. El evangelio es algo sencillo. Es todo lo que necesitamos saber: es que Cristo murió en la cruz y murió por mí y por ustedes, murió por todos. Que Él pagó por nosotros, Él pagó nuestro pecado y fue a la tumba y resucitó y está vivo. Eso es todo. Aleluya. Gloria a Dios. Luego dice el verso 3 que su mensaje o su predicación fue con mucha vulnerabilidad. ¿Qué dice el verso 3? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cómo se interpreta este versículo? Mire, la palabra vulnerabilidad significa debilidad, significa fragilidad, flaqueza, inseguridad. Se lo repito: debilidad, fragilidad, flaqueza o inseguridad. Eso significa vulnerabilidad. Por eso quise poner la palabra vulnerable. Su predicación fue con mucha debilidad. Eso significa que su mensaje fue débil. Su mensaje fue débil. Él lo hizo con fragilidad, lo hizo hasta con inseguridad, lo hizo con flaqueza. Por eso la Nueva Versión Internacional traduce el versículo 3 de esta manera. Oiga cómo lo dice: me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Así dice la Nueva Versión Internacional, verso 3. Me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Temblaba de miedo. Eso es lo que siente todo verdadero predicador cuando tiene que dar el mensaje de la cruz. Hablar de conocimiento humano puede ser bonito porque se puede extraer de libros. Usted puede leer libros y tal vez repetir conceptos de otros, pero hablar del mensaje de la cruz no va a ser fácil. Primero, porque alguien puede decir: está repitiendo lo mismo, eso ya lo sé, eso ya lo sabemos. Pero ese es el mensaje del evangelio. El mensaje de la cruz no es un mensaje que impresiona a los sabios de este mundo. No, el mensaje de la cruz, por eso dice Pablo, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Amén.
Amén, gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Todo verdadero predicador, todo verdadero predicador va a temblar cuando tiene que dar el mensaje de la cruz. Porque el verdadero predicador no está pensando en impactar, en quedar bien, en impactar en la multitud, que lo aplaudan, que lo admiren. No, 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 eso no es el objetivo. El mensaje de la cruz es que el hombre escuche y se convierta. El hombre escuche y crea y se convierta a Cristo. Eso es todo. Los corintios, como ciudadanos de Corinto, eran presumidos. Ellos se creían importantes, inteligentes y poderosos. Era como la idiosincrasia de los corintios. Ellos eran presumidos, eran creídos. Ellos creían que tenían conocimiento, que sabían mucho. Ellos se creían personas de mucho conocimiento, con inteligencia y con poder económico. Se creían de un nivel social superior. Mientras que llega Pablo a Corinto y resulta que Pablo es de una profesión que no inspiraba ni respeto ni admiración: hacer tiendas. Hacer tiendas era un trabajo casi de esclavos. No era una profesión que despertara o inspirara respeto o admiración. ¡Ah, qué profesión la que tiene ese hombre! ¡Qué hombre! ¿Quién no quisiera ser constructor de tiendas? No, era un trabajo sencillo. Nadie decía: dichoso Pablo, miren, él construye tiendas. ¿Quién como él? ¿Quién pudiera ser como Pablo que construye? No, su trabajo, su profesión era sencillo. Era un trabajo casi de esclavos. Aparte de su profesión, Pablo sí era muy instruido, porque él lo va a decir más adelante en otras cartas. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, un gran maestro judío. Él fue instruido, era un hombre que conocía, era poderoso en el conocimiento de las escrituras. Nada más que él no era elocuente para exponer. Él tenía mucho conocimiento, pero no era elocuente, no era el orador que muchos querían oír. Así que Pablo, aunque era instruido, no era el orador como Apolos. Apolos era elocuente, era versado, dominaba la oratoria y la gente se quedaba con la boca abierta cuando Apolos enseñaba. Así que Pablo no era muy atractivo realmente. Su profesión, su manera de hablar era tosco. No era elocuente, pero como si fuera poco, también su físico no era muy atractivo. Parece que su físico tampoco impresionaba a la gente. Los que estudian la personalidad de Pablo creen que se trataba de un hombre no solo tosco en la palabra, sino tosco en su aspecto. Chaparro, bajito, un poquito gordito, pelo lacio, moreno, y tenía problemas para mirar, tenía problemas con sus ojos. Si su problema era miopía, entonces él tenía que leer así. Si tenía estigmatismo, tenía que leer así. Eso ya es una desventaja para cualquier maestro. Tenía problemas oculares. No sé, tal vez ese era el aguijón al que Pablo se refiere en la segunda carta, en el capítulo 12. Entonces, su físico no era tan bien atractivo. Me acuerdo de un pastor que me contaba que él en la iglesia tenía un miembro, un hermano excelente, íntegro, activo,
celoso, amante de la iglesia, amante del Señor, amante de la obra, irreprensible, intachable, pero dice, todo el tiempo me di cuenta que él se avergonzaba del pastor. Nunca pudo decir quién era su pastor. Nunca lo dijo, ni adentro ni afuera, porque seguramente él creía, él se avergonzaba, porque él era alto, bien opuesto, bien elegante. Él era una persona muy instruida y posiblemente su pastor era de cuna sencilla. Seguramente su pastor no tenía la altura o el nivel de él. Y decía el pastor, cómo me dolió que alguien que amaba tanto al Señor se avergonzara de su pastor. Pablo le dijo a Timoteo, por estas características que estoy dando, Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences de mí ni de mis prisiones. Porque lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Quisiéramos que nuestro predicador fuera un extranjero, güero, canche, elegante, bien parecido, alto, esbelto, y que hablara con elocuencia. El pobre hermano que hemos oído siempre, pues no, ahí la hace más o menos. Pero lo importante no es el mensajero, es el mensaje, hermanos. Gloria a Dios. Es el mensaje. El mensaje. ¿A quién vino a oír usted? ¿Al mensajero o el mensaje? ¿Cuántos vinieron a oír el mensaje? ¡Aleluya! Démosle al Señor otro aplauso. Así que el pobre Pablo no impresionaba. Tosco para hablar, tosco en su aspecto físico. Su nivel social, pues un trabajo que no impresionaba, que no despertaba ni respeto ni armonía. Y luego llega a una ciudad donde la gente es exigente. Aquí todos somos cultos, aquí todos sabemos, aquí todos tenemos influencia, somos una sociedad influyente, de altura. Todo eso hizo que Pablo se sintiera cohibido. Ya había tenido una experiencia muy fea en Atenas, y creo que él pensaba que en Corinto podía volver a fracasar. Entonces decidió que al llegar a Corinto no iba a pelear en la carne, no iba a tratar de impresionar a la gente con palabras rebuscadas, con una predicación elocuente. Él dijo, me propuse no pensar en nada sino en Cristo y en este crucificado, porque eso es lo que la gente necesita. Necesitan escuchar que Cristo, el Mesías, fue crucificado por nosotros. Cuando Pablo defiende su apostolado ante los corintios, escribiendo la segunda carta, en el capítulo 10, verso 10 de la segunda carta, Pablo dijo esto: algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso. Así decían muchos que llegaron a Corinto para decirle a los hermanos, ustedes que están siguiendo la doctrina de ese hermano Pablo que se dice el apóstol. No, hombre, no. Decían, en persona él no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso. Así que Pablo se encontró con esa presión en Corinto, la presión de no tener una profesión, la presión de no ser un orador de primera, de no tener un nivel en la sociedad entre los corintios, y la presión, por supuesto, de la ciudad. Eso explica lo que dice el verso 3. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Estando en Corinto, yo creo Pablo seguía con ese espíritu de timidez,
de inseguridad, de miedo. Él estaba en algún momento dijo: yo creo que no estoy en el lugar apropiado, yo creo que me equivoqué, mejor me voy. Y sabe que tenemos en el capítulo 18 del libro de los Hechos algo maravilloso. El Señor le habló a Pablo una noche. Y está escrito en Hechos capítulo 18, versos 9 y 10. Yo se lo leo. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Esa era la palabra que Pablo esperaba. Esa palabra lo levantó. El Señor le dijo: no temas, sino habla y no calles. Sigue hablando así. Habla toscamente, habla bruscamente, no te preocupes, no impresiones a nadie, no trates de impresionar a los grandes ni a los poderosos. Tú habla el evangelio, pero habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en Corinto, dijo el Señor. Y yo he creído esta palabra. El Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad, que aún falta que llegue a Monte Sión. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que entonces vemos que la predicación de Pablo en Corinto fue con sencillez y fue con vulnerabilidad, sintiéndose débil, frágil, con flaqueza, inseguro. Y por último, su predicación fue con demostración del Espíritu Santo. Dice el versículo 4 y 5: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo de veras, y lo está diciendo para avergonzar a los corintios. Dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Me pregunto, ¿cuáles son esas demostraciones de poder en nuestro tiempo? ¿O cuáles fueron esas demostraciones del poder de Dios, del Espíritu Santo en la vida de Pablo en Corinto? ¿Cuáles serían esas demostraciones de poder? Cualquiera, a todos se nos viene la palabra milagros, milagros, resurrecciones, sanidades, liberaciones. En realidad no habla de eso el libro de los Hechos. ¿Cuáles son las demostraciones principales del poder del Espíritu Santo? Las demostraciones del poder de Dios son las vidas transformadas en medio de una sociedad corrompida, como era Corinto. Corinto era una de las ciudades más corrompidas de la región. Era tan común la fornicación, la homosexualidad, era tan común todo lo que se llame degeneración o inmoralidad sexual. La idolatría era poderosa. Y la demostración del poder de Dios es palpable cuando una persona es transformada en una nueva criatura.
en un hombre nuevo, en medio de una sociedad corrompida. No hay otro milagro más grande que ese. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero el milagro más grande del poder del Espíritu Santo es usted. Es usted. Un creyente que antes era borracho, que antes era adicto al alcohol, dijo: si Jesús convirtió o no convirtió el agua en vino, no lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que en mi casa, el aguardiente se convirtió en salud, en comida, en ropa, en alegría, en tranquilidad. Eso sí lo sé. Antes era yo borracho y ahora no lo soy. Yo pensé que usted dio gloria a Dios esta mañana. Eso es poder de Dios. Poder de Dios. Solo Él puede cambiar la vida de un ser humano. Eso no lo hace el hombre, no lo hace la educación, no lo hace la psicología, no lo hace la filosofía, no lo hace ni la religión. Solo el poder de Dios puede cambiar tu vida. Solo el poder de Dios cambió mi vida. Aleluya. El cambio de una persona no tiene explicación. ¿Por qué de la noche a la mañana la persona cambia sus actitudes, sus posturas, su fe, sus creencias? ¿Cómo es eso? ¿Te lavaron el coco? No, lavar el coco significaría 1 año, 2 años, 3 años de terapia. No. Usted no andaba buscando el camino cuando se encontró con el Señor. Cuando menos lo buscaba, se encontró con Él y operó un cambio. Ese es el milagro más grande. Por eso Pablo dice, dice Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos amados, tenemos que valorar lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo ha hecho. Usted es el milagro. Yo soy el milagro. Pensamos que si no hay milagros sobrenaturales, milagros de los que comúnmente se han visto, no hay poder de Dios. Por eso es que yo creo que la iglesia pentecostés se ha ido a extremos. Y no nos damos cuenta que los milagros del poder de Dios se manifiestan en hombres como este que dijo: no sé si es cierto que el Señor cambió el agua en vino, no lo sé, pero lo que sí sé es que en mi casa el aguardiente se convirtió en ropa, en salud, en comida, en alegría, en tranquilidad, en paz. Soy diferente. Concluyo. La palabra de la cruz divide a los seres humanos en 2 grupos. Repito, la palabra del Evangelio, que es la palabra de la cruz, divide a la humanidad en 2 grupos. 1, el hombre natural que no entiende estas cosas. El hombre natural, el hombre adámico, el que está muerto espiritualmente, ese hombre no entiende las cosas del Espíritu porque le son locura. Allá pasan y dirán:
¿qué hace esa gente ahí? Pasan frente a las iglesias y dicen, ¿qué hace esa gente ahí? Fanática, locos, ignorantes. Les locura. Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Entonces, un grupo lo forma el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre que aún vive en el pecado de la incredulidad, del rechazo. Y el segundo grupo tiene que ver con el hombre espiritual, o sea, el hombre nacido de nuevo. El hombre natural es el incrédulo, el hombre espiritual es el creyente. El hombre natural no entiende esto, el hombre espiritual lo entiende, lo interpreta, porque ha nacido de nuevo, porque tiene la mente de Cristo. Aleluya. El hombre espiritual entiende estas cosas porque tiene la mente de Cristo, porque ha nacido de nuevo. La palabra de la cruz entonces divide a la humanidad entre los que se pierden y los que se salvan. ¿De qué lado está usted? ¿En dónde se ubica? ¿Es usted el hombre espiritual nacido de nuevo? ¿Pertenece usted a los que se salvan o a los que se pierden? ¿En dónde se ubica? Esto es urgente. Si usted ha venido a escuchar como este día y no toma una decisión, esa tardanza puede costarle, le puede costar caro, porque usted necesita definir su fe, necesita definir su actitud. Si usted no recibe a Jesús en su corazón, usted no nace de nuevo, no ha nacido de nuevo y aún pertenece al grupo de los que se pierden. Usted quiere pasar al grupo de los que se salvan, entonces crea en el Señor Jesucristo, recíbalo, acéptelo, reconózcalo públicamente como su único Salvador, y usted habrá nacido de nuevo y su nombre estará escrito en el libro de la vida. Usted estará entre los inscritos para vida eterna. Será usted parte de la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. Mientras usted decide en esta mañana, si entre nosotros hay alguien que todavía está entre los que se pierden porque no ha creído y sigue caminando en la vida natural del hombre, del ser humano, que no entiende estas cosas, atrévase a creer, crea en el Señor. Vamos a adorar al Señor esta mañana, mientras usted toma su decisión. Si todos los que estamos aquí somos de los que se salvan, pues vamos a darle al Señor la gloria, amén, y la adoración que Él merece, porque nos salvó por gracia. Vamos a adorar al Señor. El nombre de Jesús